el individualismo es la posición social, es también una posición moral, filosófica, una ideología o simplemente un punto de vista social que se enfoca en el bienestar del individuo y en la dignidad de cada uno. Los individualistas requieren siempre que sus objetivos y los deseos propios sean cumplidos y respetados, fuera de toda influencia externa, reclamando así ser autosuficientes y también independientes. Al investigar al individualismo nos vemos obligados a dar una vista a lo opuesto que es el colectivismo. El colectivismo como tal básicamente enseña que el bien del grupo es más importante que el bien del individuo. De aquí su diferencia es teoría y práctica. El individualismo contra el colectivismo. El colectivismo habla de dos grandes temas. Es, en primer lugar, lo que es la igualdad y la solidaridad. Se ve todos los seres humanos pertenecientes a un solo grupo. Las posturas colectivistas, fascismo, nazismo, comunismo, concentran las decisiones económicas en el Estado. Luego, amplían el poder político hasta llegar, a veces, a concentrarlo en una sola persona, una vez que se ha logrado la tan ansiada igualdad. En el caso del socialismo, o el gobierno de la raza superior, en el caso del nazismo, o de los mejores en el caso del fascismo, entonces ya no hay necesidad de que existan otros partidos políticos, por lo cual se los suprime, y en adelante serán considerados como los enemigos del Estado, de la patria, y del pueblo. Las diferencias que en teoría se pudieran dar entre el individualismo y el colectivismo, en principio están dadas desde el punto de vista teórico, en que en el individualismo las necesidades y las respuestas están en el hombre, haciendo abstracción de las fuerzas externas. Y la solución a la problemática humana, sea esta de tipo económico, social, educativo, la necesidad que sea, están dadas por fortalecer al individuo en la sociedad, el rol del individuo en la sociedad. Y entonces tenemos que a partir de esa idea surge el capitalismo, los movimientos liberales. En cambio, en el colectivismo, que trae como respuesta a los problemas sociales el bien del grupo colectivo, en la medida en que el grupo colectivo se vea beneficiado bajo los principios de igualdad, bajo los principios de equidad, solidaridad. Entonces, si fortalecemos al Estado, vamos a lograr encontrar las respuestas pertinentes para la sociedad. Estas son las principales diferencias. Pero ocurre que en la práctica esto no es así, porque toda la historia nos ha demostrado que toda corriente colectiva esconde un individualismo inmerso bajo esta necesaria fuerza colectiva que le permita acceder al poder. Y una vez que está en el poder, se olvida entonces de que ha arribado con el pueblo para gobernar por el pueblo, y entonces caemos nuevamente en el ejercicio digamos, de poder autoritario. Caemos nuevamente en lo mismo que habíamos rechazado. Entonces las diferencias que están dadas en teoría y en la práctica no son tales. El individualismo parte de un principio básico, claro, el individuo es el que vale sus necesidades, sus intereses, sus deseos, el yo. El yo es básicamente el individualismo,
puro, ¿no es cierto? Y yo diría que ese individualismo, por ejemplo, empieza, tú podrías decir, con Parménides, o qué sé yo, pero en el Edén ya hay individualismo, porque Eva, ¿qué es lo que dijo? A mí me dijeron que podía comer de cualquiera, pero yo quiero comer de este. El individuo desea este fruto, ¿no es cierto? Entonces, el individualismo tiene esa individualidad, perdóname lo obvio, ¿no? En el sentido de que el yo se afirma, el yo vive, el yo necesita, el yo quiere, porque el yo tiene una existencia que quiere que sea propia, y esa existencia propia tiene que tener contenido, tiene que tener forma, tiene que tener valores, tiene que tener principios, pero están centrados en el individuo. El colectivismo lo que rescata es, somos gente, somos grupos, somos pueblo, tenemos necesidades comunes, tenemos intereses comunes, pero frente a esa comunidad los individualistas siguen sobresaliendo y siguen existiendo, porque tú ves incluso cómo los canales de televisión han segmentado su programación, en el sentido de que tú tienes canales que se dedican a los puros animales. Bueno, entonces los partidarios de los animales ya son un grupo. Entonces, de un grupo grande que somos todos, estamos haciendo grupos chicos, cada vez más individualistas, ¿no? Y de esos grupos chicos, bueno, hay quienes les gustan los perros de cierta raza y los otros no. Te lo pongo como ejemplo. Entonces, el individualismo está ganando terreno sobre la base de que es el único que pretende garantizarle al hombre la satisfacción de necesidades cada vez más personales. Al comenzar a ver este documental, puede ser que a muchos no pudiera interesarse, porque aparentemente la temática no es muy importante. Ahora, otros dirían, sin embargo, el individualismo forma parte de toda la sociedad, forma parte que es notable en todo lo que nos rodea, las noticias, el deporte, las protestas y muchos otros sucesos en la sociedad. Hablar del individualismo obviamente significa también hablar del liberalismo. Habla también del existencialismo, habla del anarquismo, habla de gente que provoca violentas manifestaciones declarando sus derechos, los derechos del individuo. Y eso notamos en las noticias, en los medios de comunicaciones, en la propaganda, en todos lados de la sociedad. Las premisas fundamentales del individualismo son dos cosas más: la libertad y los derechos humanos, poniendo al ser humano, al individuo, sobre el bien del grupo, sobre el bien social. Durante todo el medioevo, durante toda la Edad Media, el mundo, por eso le llaman el periodo oscuro de la historia, el mundo prácticamente no avanzó, no tuvo desarrollo económico, no tuvo desarrollo industrial, no hubo mayores avances del siglo V al siglo XV. ¿Por qué? Porque estaba bajo el yugo de un imperio, entre comillas, sacro, que era el gobierno de la Iglesia Católica, gobernaba prácticamente todo el mundo. Bajo los dogmas de que existe Dios y Dios le delega su poder al vicario, que es el Papa, y este a su vez determina quién va a ser rey. Y cuando el Papa determina quién va a ser rey, entonces ese señor rey está puesto ahí por Dios. A partir de eso, solamente su familia, esta dinastía, es la que tiene poder y tiene nobleza, y algunas familias que puedan surgir de entre ellos. El resto del pueblo no importa. El resto del pueblo vive sumido en la pobreza, en la miseria, en la inhumanidad. Esto llega al acabose. Porque además quienes decían ser santos o representar a la santidad, la verdad, que vivían de los pecados más atroces, ¿ya?
Por lo tanto, en algún momento el pueblo se cansó, se copó, estamos hablando de cientos de años de ser esclavizado, de ser vulnerado. Entonces la gente empezó a cansarse y en algún momento esto reventó. Reventó con la Revolución Francesa, que es la primera expresión en donde el pueblo en algún país de Europa rompe con este esquema, ¿ya? Y le echan la culpa a la Iglesia Católica y le echan la culpa a Dios. Entonces surgen los primeros pensadores humanistas y patentan el humanismo con frases como el hombre es bueno y es la sociedad la que lo corrompe. ¿Qué hombre? Toda esta muchedumbre de gente que había visto su vida esclavizada, la verdad que no eres malo ni eres menos que el otro, eres igual que el otro y eres bueno, esencialmente bueno. Es la sociedad la que te ha tocado vivir, la que te corrompe. Por lo tanto, rompamos con este sistema y tomémonos el poder. Y surge el humanismo, y surgen los pensadores, 1700. Lo malo de esto es que una vez que llegaron al poder, se volvieron ellos mismos los tiranos. Y los mismos que días atrás estuvieron cortando cabezas en la Revolución Francesa, a los pocos años fueron ellas, sus cabezas las que rodaron. Eso pasó en Francia y pasó después en Rusia con el movimiento bolchevique. Y también, por supuesto, en Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos tomó otra línea, humanista pero no colectivista, humanista de corte individualista. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. En los tiempos más duros de la Unión Soviética, en pleno leninismo, que Lenin fue el más duro de los duros, existían las granjas colectivas, ¿verdad? Pero cada individuo tenía derecho a una proporción de terreno en donde hacía sus propios cultivos y los vendía. La provisión de dinero que finalmente la Unión Soviética obtenía y finalmente los recursos provenían en mayor medida de las granjas, de las porciones de tierras particulares que de las tierras colectivas. O sea, las tierras individuales eran siempre más productivas que las granjas colectivas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el individualismo está en la esencia del hombre. Voy a llegar tarde de nuevo. Pero la micro se demoró mucho y los choferes manejan horrible. Así que no es tanto mi culpa. Y básicamente nos vamos a encontrar con personas con dificultades en la integración social. Tenemos que hacer el medio trabajo de psicología, me enfermo. ¿Y qué? Nosotros deberíamos echarte del grupo, siempre nos hacen lo mismo, llegáis atrasados. Sacan después estos adolescentes una violencia que tienen reprimida. Pero mira, a veces la solución está en conversarla. ¿Qué? No. Nunca se había visto un individualismo más grande. No voy a ir ni siquiera voy a grabar, no soy un peón de ustedes. Alexis de Tocqueville, un historiador y filósofo, dijo: del siglo XVIII y de la Revolución, como una fuente en común, surgieron dos corrientes. La primera condujo a los hombres
a las instituciones libres, en tanto que la segunda los acercó al poder absoluto. El ser humano es el centro. Lejos de la intención de apoyar cualquier punto de vista social o político o ideológico, como cristianos debemos reconocer la necesidad y la importancia de la Iglesia cristiana de redefinirse en sus valores bíblicos, en los valores que Dios nos ha dado al evaluar ideologías y filosofías. Estamos viviendo en el siglo XXI en tiempos donde muchos líderes, también líderes trasfondo religiosos, no prefieren tomar posiciones ni identificarse con alguna posición, sean valores, morales, o otros temas relacionados del bienestar colectivo. Preferimos muchas veces participar o aceptar todo lo que son estas influencias que afectan la convivencia y afectan nuestro convivir como cristianos. Y al final, estas posiciones ya no marcan más el rumbo de una sociedad, sino al final el individuo define. El individualismo tiene que ver con el pecado finalmente. ¿Por qué? Porque lo que despierta el individualismo es el pecado. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por individualismo, porque tuvo noción de que sus ofrendas ya no eran buenas, ¿cierto? Dios había mirado a las de Abel con más benevolencia. Entonces, ¿a qué se vio enfrentado? A que su trabajo, su ofrenda, su traer no tenía valor. Probablemente porque Dios conocía el corazón, pero finalmente lo mató por un principio individualista. O sea, podemos discutirlo obviamente, pero él tuvo celos de que su ofrenda, su trabajo, su traer no haya sido aceptado. El yo, por lo tanto, se hirió. No podemos olvidar que una sociedad sin principios, sin valores definidos, en comunes, es una sociedad en la deriva. Eso implica que el mundo con el tiempo se pregunta si en verdad existen alguna clase de principios, de moral, de valores que pueden ser aplicados en general en el quehacer de la vida. Dios nunca le habló a una persona para que fuera solamente esa persona, sino para que aglutinara a un pueblo, para que lo formara o para que lo juntara. Dios siempre tiene y siempre tendrá una intención colectiva. Él se hizo un pueblo, que fue Israel, ¿verdad? Y se hizo otro pueblo que es el Israel espiritual que somos nosotros. En Dios somos cualquier cosa menos islas. Siempre seremos pueblo, siempre Él nos buscará, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre ese sentido de sociedad, de grupo, de conjunto, ¿verdad? Pero frente a eso aparecen aún en la iglesia las personas que dicen, bueno, pero yo tengo un padre y ese padre se tiene que preocupar de mí, además de preocuparse de nosotros. Entonces, claro que aparecen los individualismos en términos de que yo merezco esto. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo que vuelve para pedir perdón y es reinsertado por su padre en términos muy especiales porque aparece el vestido, aparece el anillo, aparece el calzado, aparece la fiesta, ¿verdad?
y por lo tanto aparece el perdón de alguien que estaba separado, es colectivizado. Alguien que era un individuo pecador es vuelto a poner en el redil. Ahora, el hijo que se quedó, ¿qué actitud tiene? De absoluto negativismo, descontento, ira, no quiere entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprecian el valor de su propio trabajo individual, ¿cierto? Yo esto había hecho, y tú nunca me diste nada, ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Según el estudio británico Cultura y Autoconcepto, aclarando las diferencias, realizado por la Universidad de Sussex y que analizó los valores culturales de 36 países en el mundo, Chile es el segundo país más individualista después de Estados Unidos. En los 80, había vida de barrio. Vivíamos en un ambiente de austeridad. Teníamos un televisor para todos y la ropa pasaba de generación en generación. Eran tiempos en que los niños sabían que no podían opinar en la mesa. En 1980, el psicólogo social holandés Gert Hofstede denominó nuestra cultura como colectivista, con una fuerte lealtad, conformidad con las normas sociales y un gran compromiso por los grupos, como la familia extendida.